Actualmente estamos en una época donde los nacionalismos parecen estar resurgiendo como reacción ante la hegemonía progresista en Occidente. Desde mi punto de vista, todo esto está planificado, es decir, los poderes fácticos que controlan al mundo siempre hacen lo mismo, crean el problema, esperan la reacción y ofrecen la solución. Esto viene siendo así desde hace mucho tiempo. Si me apuran, yo diría que es así desde los últimos 200 o 300 años en adelante. Y este control no es que lo tienen porque sean todopoderosos o se la saben todas, sino que lamentablemente logran hacer muchas de las cosas que hacen porque somos manipulables. Y fíjense hasta qué punto somos manipulables, que ocurre algo curioso, y es que hay gente que, siendo consciente de que el sistema democrático es una basura, por ejemplo, o siendo consciente de que hay élites que controlan las cosas detrás del telón, o que saben que está todo podrido de la raíz básicamente. Sin embargo, consciente o inconscientemente siguen esperando que la solución a esto surja del mismo sistema. El fenómeno de la nueva derecha justamente se nutre de la gente que, en mayor o menor medida, está desencantada con el sistema, pero que espera una solución que surja del sistema. Entonces, por arte de magia, apareció una solución para que la reacción de la gente se encauce como la élite quiere. Y casualmente empezaron a salir líderes nacionalistas por todos lados. En Francia, Marine Le Pen; en Italia, Giorgia Meloni; en Brasil, Bolsonaro; y notablemente en Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, cuando rascas un poco se ven los hilos de la élite de la nueva derecha detrás de todo ese libreto nacionalista, anti-inmigración, conservador, pro familia, etc. De todas formas, este video no es para analizar concretamente a la nueva derecha, pero sí que quiero ilustrar mediante el fenómeno de la nueva derecha cómo el sistema usa también el nacionalismo para manipular y encauzar gente, así como lo hizo siempre. Así que vamos a enfocarnos concretamente en el caso de Argentina y en el caso del nacionalismo argentino, para tratar de ver si al menos el nacionalismo argentino es realmente antisistema. Para encontrar la respuesta pienso que hay que ver cuál es el ser y el estar del nacionalismo argentino. El ser es la sustancia de algo y el estar es el presente temporal de ese algo. Para entender plenamente el estar de algo es crucial comprender su ser. La esencia de un objeto determina cómo puede manifestarse en el presente. Si no entendemos la esencia, nuestra comprensión del estado presente de algo va a ser siempre superficial y bastante limitada. Por ejemplo, si no entendemos la esencia de un árbol, no vamos a entender cuando en invierno lo veamos seco y sin hojas. Vamos a pensar que se murió. Sin embargo, conociendo la esencia, sabemos que es solamente un ciclo y que cuando cambie de estación el árbol va a volver a florecer como parte del nuevo ciclo. En este caso, para entender el estar, o sea, el presente del nacionalismo, hay que comprender la esencia del nacionalismo argentino desde la raíz. Y acá hay dos líneas que yo noto, y es que hay dos formas de comprender el concepto de nacionalismo. Etimológicamente, nacionalismo está compuesto por natio, que significa nacer; alis, que significa relativo a; y el sufijo ismo, que significa doctrina. O sea que la palabra nacionalista significa doctrina relativa al lugar donde nacimos. Acá también entra en juego el concepto de patria, que etimológicamente viene de pater, que está relacionada a lo que serían los patris, o sea, los antepasados. De esto podríamos deducir por lógica que ser nacionalista es una doctrina que defiende la raíz legada por los antepasados que hicieron del lugar donde naciste una tierra con determinada cultura y tradición. Esto, entendido en el ámbito hispanoamericano, implica que ser nacionalista es seguir y salvaguardar la tradición y cultura que nos legaron los antepasados que hicieron que esta tierra básicamente sea lo que es. En definitiva, ser patriota nacionalista en Hispanoamérica es defender nuestra identidad, que es la hispanidad, la cual se basa en el lenguaje español con todo lo que eso implica, y en el catolicismo. Catolicismo que implica una cosmovisión muy especial y muy profunda a muchos niveles, y esta cosmovisión es propia de la cristiandad católica, y eso lo encarnó perfectamente el Imperio Católico Español, del cual nos separaron mediante un mega complot masónico. Fruto de ese complot masónico, influenciado por el iluminismo, la ilustración, la idea rousseauiana de los estados, la soberanía y la voluntad popular, bajo esos fundamentos se dieron las, entre comillas, independencias americanas, y ahí nacen un montón de estados-naciones, y de esas nuevas naciones nacen muchos nuevos nacionalismos, porque de repente aparecen fronteras ridículas y aparece el nacionalismo argentino, nacionalismo peruano, nacionalismo boliviano, nacionalismo chileno, nacionalismo paraguayo, nacionalismo puertorriqueño, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo veo dos concepciones distintas de nacionalismo. Vamos a distinguirlos entre nacionalismo tradicional y nacionalismo moderno. El nacionalismo tradicional es el que se preocupa de rescatar y defender nuestra verdadera identidad y cosmovisión,
nuestra verdadera tradición que se forjó a partir de 1492 con la llegada de la hispanidad católica al continente americano. Y el otro nacionalismo es el nacionalismo moderno. Este nacionalismo es el que defiende una patria o nacionalidad ficticia que nació en 1810, que se enemista con todos sus vecinos que hasta hace 2 días eran parte del mismo reino, que levanta falsos ídolos a los cuales el ciudadano de la nación tiene que idolatrar y si no lo hace es tachado de antipatria, y que impone símbolos de inspiración masónica como lo es el gorro frigio o el propio himno nacional. Todo nacionalismo, como hemos visto, no es bueno. El concepto de nación es cambiante, es decir, es oblicuo. No es una definición maniquea que a veces a los amigos, a los camaradas, a los jóvenes les gustaría tener una definición simple. La nación es algo inconmovible, único e irrepetible y yo soy un nacionalista porque amo a mi nación. Bueno, pues esto es difícil de defender porque la nación va cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hay gente que lucha por su nacionalismo, por su nación, pero hay que tener en cuenta que la nación es un invento relativamente moderno que parte de la Revolución Francesa. Por lo tanto, hemos de distinguir nuestros pueblos, nuestras culturas y la civilización de lo que fue el antiguo régimen y lo posterior venido desde la Revolución Francesa. Anterior a la Revolución Francesa la nación no existía, esto debe quedar claro para los jóvenes militantes. Entonces hay que diferenciar lo que es la nación de lo que es la patria. Entonces lo importante a esta descripción a vuelo pluma es darnos cuenta de que el concepto nación es oblicuo, no es lineal y que es cambiante. Entonces la hispanidad, una forma de ser que es prácticamente igual a la nuestra. Cuando yo estaba con vosotros de visita en México, tuvisteis a bien llevarme a ver Guanajuato, ¿verdad? Tan bonita ciudad. Yo ahí me sentía como en España, porque la ciudad era igual que el casco antiguo de las ciudades españolas y la gente era como la gente en España, hablaban el mismo idioma y las canciones que cantaban por la calle eran las mismas que podías escuchar en Salamanca o en Valladolid. Entonces la diferencia era mínima, pero todos ellos, entre Tierra del Fuego y Texas, forman parte con un mismo idioma, una misma religión y una misma cultura heredada, que es la hispanidad, ¿verdad? Tristemente, el nacionalismo moderno es el que se impuso frente al nacionalismo tradicional. Por ende, en el concepto de ser y estar del que hablábamos antes, tenemos que comprender que cuando analicemos más adelante en este video el estar del nacionalismo, hoy en día estamos analizando el nacionalismo que en su ser, o sea, en su esencia, es el nacionalismo moderno, que nació a partir de 1810 en adelante. Desde la independencia en adelante pasamos a ser un estado vasallo y los sucesivos gobernantes que ocuparon el poder en este país fueron dándole forma a este territorio balcanizado. La historia es algo compleja, pero básicamente se puede resumir en que tuvimos políticos que quisieron europeizarnos al principio, eliminar nuestra identidad mezcla de lo aborigen y lo hispano y lo criollo, y pretendieron afrancesarnos. Sarmiento quería traer inmigrantes blancos, rubios de ojos celestes y desalentaba que vengan inmigrantes españoles e italianos porque decían que eran vagos, en fin. Este nuevo Estado-nación fue completamente formateado por los masones que lo crearon, los unitarios y luego sus sucesores, los que desembocaron en la famosa generación liberal de los 80s, fueron los que le dieron la forma final a la república que conocemos hoy en día. El trabajo de la masonería fue tan pero tan bueno a lo largo de años y años de lavado cerebral mediante la imposición de la historia oficial escrita por ellos, más el sistema educativo adoctrinador, que lograron confundirnos a todos. El nacionalismo argentino no se escapa a esa confusión, de hecho denota muy bien esa gran manipulación y confusión. Como dijimos antes, el nacionalismo moderno está esencialmente mal, y como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, por los frutos de algo conocemos ese algo. El nacionalismo argentino, al estar podrido de la raíz, da como fruto cosa como que los que adhieren a esta doctrina viven constantemente en contradicciones, lo cual causa que nunca haya habido un solo movimiento nacionalista unido, sino que siempre hubo 200 millones de sectas nacionalistas, todas peleándose entre ellos, cada secta con su líder que delira que va a ser el nuevo pintor austriaco, no sé si me entienden, y cada cual con sus propias miradas sobre lo que es el nacionalismo.
Esto solamente habla de lo sin sentido de contenido que está el dogma del nacionalismo moderno argentino. Al ser un dogma sustentado en miradas totalmente subjetivas, siempre va a llevar al conflicto. Por ejemplo, el nacionalista argentino te va a hablar contra la masonería, pero su nacionalismo se basa en un Estado-nación creado por obra y gracia de la masonería. Se basa en próceres masones y en símbolos masones. Ahí es cuando el nacionalista entra en disonancia cognitiva y entra en un mare magnum de incongruencias, porque por un lado tiene que sostener un discurso antimasónico, pero por el otro lado tiene que hacer malavales para tapar el hecho de que la masonería es artífice y creadora de los factores que sostienen el dogma de su nacionalismo. Entonces, lo que tristemente he notado personalmente a lo largo de los años que conocí el ambiente nacionalista es que muchos terminan haciéndose enemigos de la verdad histórica y haciéndose amantes de un relato creado a medida del dogma. Les voy a poner un ejemplo concreto. Uno de los intelectuales más prestigiosos del mundo del nacionalismo argentino es Antonio Caponetto. Este señor colaboró con el ex skinhead neonazi Cristian Iturralde, el cual ahora es libertario. Este tipo, el libertario, escribió un libro donde denuncia que Perón es un fraude, que fue un sionista y un masón. Caponetto escribió el prólogo de este libro y además Caponetto tiene conferencias y artículos escritos por él donde expresa su desprecio por Perón a causa de la relación entre Perón y la masonería y el sionismo. Esto no me parece mal, o sea, porque Caponetto tiene razones, o sea, tiene sus motivos. Existió una relación entre Perón y la masonería y efectivamente existió una relación entre Perón y el sionismo. No vamos a profundizar en ese tema por ahora porque en todo caso habría que hacer otro video aparte analizando el caso. Pero las relaciones existieron y no está mal que el señor Caponetto hable de eso. El problema está en la contradicción del intelectual nacionalista Antonio Caponetto, ya que él reivindica a San Martín. Entonces, se rasga la vestidura porque Perón fue masón o tuvo relaciones muy cercanas con la masonería, pero finge demencia ante la evidente relación y pertenencia de San Martín a la masonería. Esto me parece sumamente injusto porque si vamos a criticar a los masones, critiquemos a todos los masones. Si no caemos en una indignación selectiva. Me horrorizo si Perón fue masón, total Perón no afecta a mi dogma, pero me hago el boludo si San Martín fue masón, ya que San Martín forma parte esencial de mi dogma y forma parte de mi panteón de falsos ídolos que sustentan mi sistema de creencia. Esa sería la lógica, y esa misma lógica la noto en el nacionalismo argentino desde siempre. Al ser este nacionalismo moderno fruto de una cosa esencialmente podrida, como dijimos antes, este dogma está a la deriva. Por eso hay nacionalistas argentinos que se piensan radicalmente distintos uno de otros. Por hacer un breve repaso, para empezar podemos mencionar a los marginales nacionalistas blancos, que dicen que Argentina es un país blanco europeo y que hay que separar el norte argentino porque son todos indígenas y no encajan con la Argentina europea que ellos imaginan. Luego, por ejemplo, están los nacionalistas católicos, línea de la cual viene el anteriormente mencionado Antonio Caponetto. Estos son los que fingen demencia ante el origen masónico de este Estado-nación y de la condición de masones de la mayoría de los próceres de esta nación, aún sabiendo los nacionalistas católicos que la masonería es una entidad condenada por la Iglesia. Sin embargo, estos apoyaron el golpe contra Perón porque Perón ciertamente tuvo estrechas relaciones con la masonería y ciertamente atacó a la Iglesia católica, pero el golpe contra Perón también estuvo subvencionado por masones, porque los masones están en todos lados. Y también fue mayormente apoyado por liberales, obviamente. Liberalismo, otra ideología condenada por la Iglesia. Sin embargo, el nacionalista católico finge demencia ante ese facto y, más que nada en ese momento histórico, apoyó esa revolución antiperonista. Y del otro lado tenemos a los nacionalistas peronistas que también en principio están contra la masonería y hablan de la sinarquía y todo eso, pero luego fingen demencia ante, por ejemplo, la logia masónica Propaganda Due y ante los evidentes ataques de Perón a la Iglesia. Para ellos todo es propaganda gorila, como si no hubiese sido el mismísimo Perón el que de su puño y letra escribió que ser masón es como ser hincha de Boca y justificó la defensa de libertad de cultos diciendo que no fueron pastores protestantes ni rabinos judíos lo que le causaron problemas, sino que fue la curia católica la que conspiró para derrocar a su gobierno. Esto lo pueden leer en el libro Las fuerzas del derecho de las bestias de Juan Domingo Perón. También los nacionalistas peronistas fingen demencia ante el hecho de que Perón fue el primero en reconocer a Israel y que tuvo un ministro de Economía que era judío y miembro del Partido Comunista. Perón también, por ejemplo, hablaba de la línea nacional y la línea británica en las independencias americanas, pero identificaba, por ejemplo, a San Martín dentro de la línea nacional.
aunque fue un masón al servicio de los británicos. O sea, de nuevo, la eterna contradicción nacionalista a la hora de querer concientizar sobre el carácter dañino de la masonería por un lado, pero al mismo tiempo tener que hacer malabares intelectuales para encubrir el factor masónico determinante dentro del ser nacional moderno. Entonces, desde hace décadas el nacionalismo argentino es a grandes rasgos nacionalistas peronistas que se pelean con nacionalistas católicos que se acusan mutuamente de ser infiltrados, de ser traidores y cosas por el estilo. Y luego hay otros nacionalistas más marginales como los que mencioné antes, los nacionalistas blancos o los nacionalistas paganos o extravagancias por el estilo. En fin, obviamente respecto a los movimientos nacionalistas modernos me estoy salteando muchísimas cosas, como la aparición del fascismo y la influencia en el desarrollo de muchas organizaciones nacionalistas argentinas como Tacuara, Vanguardia Nacionalista, la Liga Patriótica, por ejemplo, entre otras. Estas organizaciones coincidían en ser anticomunistas, antisionistas, etc. Pero el punto de este video no es contar la historia del nacionalismo, sino hacer énfasis en la esencia de la cual parte este nacionalismo que, como dijimos antes, es el nacionalismo moderno. Entonces, por más cosas que le agreguen a este nacionalismo, por más elementos fascistas, falangistas o lo que sea, no deja de estar destinado al fracaso. Y la historia es mi testigo. Todos estos movimientos siempre terminaron separándose, peleándose entre ellos, porque no hay un factor de unidad real. Los une el odio al comunista, el odio al sionista, el odio al liberal. Hoy en día los une el odio al progresismo, pero no los une el amor a un mismo sentimiento de unidad de destino, como definía José Antonio Primo de Rivera a la patria. ¿Y por qué? Porque volvemos al punto inicial de este video, y es que el nacionalismo moderno está divorciado del patriotismo real. En el nacionalismo moderno no existe una unidad de destino y por eso es totalmente superficial, vacío. Entendiendo la esencia del nacionalismo argentino moderno, es totalmente entendible la nefasta y hasta ridícula situación del nacionalismo argentino hoy en día. El nacionalismo, al ser parte del sistema, juega con las reglas del sistema y, por ejemplo, se presenta elecciones en el régimen democrático para sacar menos votos que el culo de Cintia Fernández. Hagamos un repaso de quiénes son hoy en día los referentes o grupos que se denominan nacionalistas, desde los más conocidos hasta los menos conocidos. Debido a la deriva dogmática que tiene el nacionalismo moderno, cualquiera puede sumarse a esta moda internacional del nacionalismo e intentar llevar agua para su molino en Argentina. Grabois es un claro ejemplo. Yo pensaba, qué lindo que sería recuperar un poco el espíritu de la logia Lautaro. Recuperar un poco el espíritu de la logia Lautaro. Como ustedes mismos escucharon, Grabois dice que hay que recuperar el espíritu de la logia Lautaro. El tipo actualmente viene con un discurso nacionalista donde él reivindica a la Iglesia Católica debido a sus conexiones cercanas con el Papa Francisco, que más que nada viene por el lado de la teología de la liberación y todo ese surdaje. También habla de que la Argentina tiene que tener armamento nuclear, que hay que liberarse de la banca usurera, incluso está teniendo un discurso que podría decirse cercano al hispanismo últimamente. Pero bueno, la cosa es que Grabois hace estas declaraciones para atraer incautos que puedan creerle. La realidad es que Grabois es un siervo más de la élite, y a tal punto es así que el tipo hasta llegó a renegar mucho cuando la pobre gente que lo sigue le reclamaba el año pasado que haga una declaración apoyando a Palestina hace poco. Y eso tiene una explicación clara, y no se las voy a dar yo, sino que voy a dejar que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Juan Grabois. ¿Cómo andás, Juan? Buenos días. El cura Juan y todo el equipo de Rompiendo Moldes te saluda. ¿Cómo le va, padre querido? Muy bien, ¿y vos? Sí, Juan, ¿es Grabois o Grabois? Vos sabés que es un apellido judío, moldavo. Sí. Entonces, podríamos decir Grabois, fuerte, con una R fuerte. Grabois. Claro, hay una rama de la familia que, vergonzante, de nuestro origen, lo afrancesó. Ah, bien. Grabois. Pero pero afrancesado para mí es Grabois cheto, está muy bien. Yo cuando tengo ganas de pelearte en la radio le digo, bueno, miren, Grabois lo que dijo, y cuando me llevo bien con vos digo Grabois, ¿está bien? Está bien. Está muy bien. Pani sí. Me dice Grabois. Pani te dice Grabois. Está muy bien. Qué lindo ejemplo, muy lindo. Vos te estás poniendo en abogada del progresismo. Claro. Okay. Ella bien, es entonces vamos a hacer defensora careo, oficial. Careo. Habiendo dicho todo lo que dije y habiendo enfrentado a Goliat en defensa tuya, Gracias.
que aparte debe ser judía. Por supuesto. Bueno, o sea, eso es parte de la conspiración de Andinia. Que por eso estamos con Gal. Estoy acá por el plan Andini y por Soros. Era lo que me prometieron. Sabiendo cuál es el origen de Grabois, me parece que ustedes son inteligentes y les queda en claro al servicio de quién está Juan Grabois. Está al servicio de su propia gente, lógicamente. Ahora pasemos a Guillermo Moreno. Este tipo viene creciendo mucho en popularidad y en este sistema controlado totalmente por cierta gente es un poco ingenuo pensar que alguien adquiere de pronto tanta popularidad por mera casualidad. La figura de Guillermo Moreno viene siendo fogoneada por los medios de comunicaciones de la supuesta oposición y principalmente por los canales de streaming como Blender o Gelatina, canales creados para calar en el público moderno joven. Guillermo Moreno es un tipo que formó parte del asqueroso régimen kirchnerista durante lo que el kirchnerismo llama década ganada. Moreno no solamente no reniega de eso, sino que lo lleva como bandera. Para los que no estuvieron en esa época ni están hoy en día informados, quizá eso sea algo bueno. Pero los que tenemos memoria y que durante la década ganada nos mantuvimos informados de lo que pasaba, sabemos que esa década ganada solamente fue ganada para la definitiva implantación del cáncer progresista, por ejemplo. Recordemos que fueron los Kirchner los que implantaron la agenda LGTB y que llamaban a una guerra contra el oscurantismo religioso, mientras tanto daban de baja al general Bendini del ejército porque este general denunció la entrega de tierras patagónicas a cierta gente por parte del gobierno Kirchner. Y ni hablar de que los Kirchner participaron de todas las privatizaciones menemistas en los 90. Sobre los Kirchner hice un video hace unos años que no puedo subir a YouTube por lógicas razones, pero lo pueden encontrar en mis canales de BitChute y Odise. La cuestión es que Moreno participó de ese régimen y no solo en el ámbito económico, sino que se involucró en toda la narrativa que construyó el kirchnerismo en esa época. Acá lo tienen con la despreciable Eve de Bonafini, la cual cagaba literalmente en los altares de la catedral. Esto es muy irónico, ya que Moreno hoy en día se hace el conservador, el religioso, su partido se llama Principios y Valores, pero al final reivindica la década donde un matrimonio delictivo como el Kirchner se robó todo, reivindica figuras totalmente repudiables como Eve de Bonafini, y encima en su partido estaba hasta hace poco el periodista y youtuber Ezequiel Guasora, que ahora está preso por pedófilo abusador. Esos son los principios y valores de Moreno y de lo que él llama nacionalismo de inclusión. Es tan inclusivo este nacionalismo que hasta incluye la aceptación del aborto. Bueno, la pregunta que más se repite es una pregunta que le hicimos a todos los candidatos que pasaron por aquí. Y acá lo dice Walter, por ejemplo, me gustaría saber qué opinas sobre la despenalización del aborto. No hay ninguna duda. Sí, vos sos muy religioso, sí, ese es un tema personalísimo, pero siempre vamos a estar del lado de la mujer, no hay ninguna duda. ¿Qué quiere decir del lado de la mujer? No, es una decisión que tiene que tomar. Yo entiendo que se toma a veces en conjunto y la opinión más importante pero que la mujer la tiene señora. que poder decidir. Sí, no hay ninguna ¡Bravo! duda. No me lo esperaba. Sí, no Tu hija está feliz. Sí, no hay ninguna duda. Guillermo, estás a favor de la legalización del aborto. Mucho mejor que Recalde. Sí, no hay ninguna duda. Che, no sabés cómo me acabo de poner. Otra cosa notable de Guillermo Moreno es que llama compañero al criminal Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Yo estoy diciendo, Trump en la Argentina es el peronismo, no es Milei. Milei es un globalizador, Trump es un nacionalista. Netanyahu, yo diría compañero Netanyahu es un nacionalista. Yo diría compañero Netanyahu es un nacionalista. Quizá, al igual que con Grabois, conociendo el ser, o sea la esencia de Moreno y su entorno familiar, podemos entender por qué hace y dice estas cosas. Yo tengo mucha más experiencia que él, no solo por ser judío, sino porque me casé con una Mizrahi. ¿Vos sabías que mis hijos son Moreno Mizrahi? No lo sabía. Claro. Con nosotros milita una agrupación que se llaman Judíos Peronistas. ¿Qué me contás? Muy bien. ¿Y sabés que están diciendo que los judíos peronistas dicen esta es la tierra prometida? Que habla al país del nacionalismo, y los nacionalistas no defendemos mentiras, defendemos solo verdades, porque creemos en las verdades. La patria es una verdad, la nación es una verdad. No podés invocar al nacionalismo para defender mentiras. Ni el nacionalismo judío, ni el nacionalismo argentino defiende mentiras. Ni el nacionalismo judío, ni el nacionalismo argentino
defiende mentiras. Siguiendo los referentes nacionalistas tenemos a Santiago Cuño, el cual en principio iba a ser candidato junto con Moreno, pero luego se separaron justamente por lo que mencioné antes. El nacionalismo, al estar mal de la raíz, siempre estuvo lleno de grupitos, de sectas, locos que se pelean entre ellos y cada secta tiene su líder con delirios de grandeza y que no quiere cederle el poder a nadie. Cuestión que Cuño es un verdadero mamarracho. El tipo estuvo absolutamente con todos los partidos políticos, fue alfonsinista, cara pintada, kirchnerista, macrista, albertista y en los últimos años se hizo más o menos popular cumpliendo el papel de supuesto opositor. Acá lo vemos también con la nefasta Eve de Bonafini, por cierto, al igual que Moreno. Este ridículo se presentó en las elecciones del 2023 y no logró superar las PASO. Fue humillado también por la parte trasera de Cintia Fernández. Pero lo notable es que para presentarse a estas elecciones armó un partido. Y este partido se llama Movimiento Izquierda. Fíjense que Cuño siempre habla de la serpiente bicéfala, de que la izquierda y la derecha son lo mismo. Pero a la hora de la verdad, acá lo tienen. Su movimiento literalmente se llama Izquierda Juventud Nacional. Así que es cierto, la izquierda y la derecha evidentemente son la misma basura. Pero Cuño no está fuera de esa ecuación, Cuño no está fuera de ese problema, Cuño es parte de ese problema. Y en la lista de Cuño, una de sus candidatas fue Jimena Rigel, que de hecho es la mujer de Cuño, es una militante pro aborto, fan de Maduro como su marido, y también fan de Lula como su marido, y fan de toda la izquierda sudamericana como su marido. Hace poco Santiago Cuño le contestó al influencer de derecha Nicolás Márquez cuando este habló sobre las personas transgénero. Cuño le contestó indignadísimo defendiendo a la comunidad transexual y para esto hizo su programa pintándose la cara totalmente ridículo, patético y encima citando el caso de un veterano de Malvinas que se volvió trans. Pero bueno, teniendo en cuenta el zurdaje de Cuño es comprensible su posición en estas cosas. Ya su propia esposa es una zurda tremenda y su propio cuñado también es del otro bando, patea para el mismo lado, vamos a decirle, no sé si me entienden. Incluso el otro candidato que iba junto con la esposa de Cuño en la lista de las elecciones del 2023 se llama Claudio Marcelo Morgado y fue nada más y nada menos que interventor del INADI. Entonces todo va cerrando, o sea, vamos entendiendo cuál es la tendencia de Santiago Cuño. También otra cosa llamativa es que en el partido de Cuño fue candidata Chinda Brandolino, contra la cual obviamente no tengo nada. De hecho hicimos un programa juntos. Pero es llamativo que haya sido candidata en un partido de izquierda que en su lista lleva a feministas pro aborto, siendo Chinda Brandolino conocida en su lucha contra eso justamente. Luego también en el partido de Cuño está Nadia Epstein, mismo apellido que Jeffrey Epstein por cierto. Esta chica no se sabe cómo llegó a estar con Cuño porque originalmente se hizo famosa por estar en el Gran Hermano del 2007, después estuvo involucrada en temas de chusmería de farándula y después salía desnuda en revistas. Y ahora de la nada apareció como panelista en el programa de Cuño y de la nada apareció como candidata en su partido político. Pero todavía hay más, porque en la interna del partido de Cuño, el otro candidato a presidente era Raúl Castells, conocidísimo piquetero comunista. La agrupación del movimiento Izquierda Juventud hizo campaña en las últimas elecciones con otra organización llamada Social 21. Y acá se abre otra trama más, porque pasamos a otro referente nacionalista que no es muy conocido, pero que está ahí y se llama Martín Ayerbe. Su agrupación social se llama Social 21 y milita junto con el partido de izquierda de Cuño y del comunista Raúl Castells. Así que ya de entrada arrancamos mal con esta otra secta nacionalista. Pero la cosa se pone todavía peor. Martín Ayerbe lidera un movimiento llamado Movimiento Liberación Nacional. Y ya de solo ver las publicaciones que hace esta organización en sus redes sociales, vemos que son la misma porquería que el resto. Acá tienen un post homenajeando a Eve de Bonafini, al igual que Guillermo Moreno y al igual que Cuño. Parece que Eve de Bonafini es como la clave para saber que todos estos tipos son la misma basura. Acá vemos los posteos de esta organización apoyando a full a las abuelas terroristas de Plaza de Mayo, reclamando por los 30.000. Y no solo eso, sino que el propio Martín Ayerbe hace posts homenajeando al Che Guevara y a los Kirchner, y sus centros de militancia tienen pósters del Che Guevara. Pero el líder de este grupo, Martín Ayerbe, ya de por sí es un personaje muy raro, por decirlo de alguna forma. Su estética y su forma de hablar son muy hippie, nueva era. Pero ahora pasemos a otro gran personaje del mundo del nacionalismo argentino, el místico Alejandro Biondini.
Biondini viene siendo candidato desde hace años, siempre sacando el 0,02% de los votos, o sea, siendo constantemente sometido a la humillación del sistema democrático. Pero es curioso que siempre de algún lado consiga financiamiento. Él se presenta como un simple ciudadano que se candidatea por el bien de la nación, pero siempre me pregunté ¿de qué vive este señor? Él dice ser un trabajador del área de la informática desde siempre. Quizá es cierto, pero es curioso que si vemos su diploma figura como recibido de abogado, no de técnico en ningún área de informática. Eso me parece sumamente raro. Y si sumamos eso al hecho de que nadie sabe cómo, pero su partido recibe millones de pesos en financiamiento para propaganda en todas las elecciones en los últimos años, o sea, es sumamente raro, es imposible no preguntarse quién lo banca. Biondini saltó a la fama originalmente por su brote de nazismo. El tipo fue uno de los ridículos que salían a pintar esvástica por todos lados y se disfrazaba con indumentaria neonazi. Su intervención más famosa fue la que hizo con Mariano Grondona, donde dice que Adolf fue un héroe y que el sol inca es un símbolo de energía cósmica universal que representa la esvástica. Los argentinos tenemos la esvástica en nuestra bandera y todavía no nos hemos dado cuenta, porque el sol que está en nuestra bandera es una imagen solar quieta. Esta esvástica, este símbolo, significa únicamente el sol en movimiento. Es decir, que nosotros, discúlpeme, tenemos una esvástica implícita en nuestra enseña nacional. Nosotros como argentinos y como patriotas, lo único que hemos hecho es sacarla a la luz. Luego también en el año 2000 hizo actos absolutamente ridículos donde literalmente copió toda la estética nazi para jugar a ser Adolf un rato. Por la victoria, por la revancha, pese a quien pese y caiga quien caiga, ¡hemos vuelto! ¡Viva Argentina! Lo notable de esto es que hoy en día el tipo dice ser católico, dijo siempre defender los valores tradicionales del país. Sin embargo, ya de entrada arrancamos mal porque el tipo se hace llamar Kalki. Kalki en la mitología hinduista es la última reencarnación del avatar Vishnu. Kalki es quien vendrá a poner supuestamente fin a esta era de oscuridad según la mitología hinduista. Pero que Biondini haya elegido este apodo no es casual, ya que como veníamos diciendo, Biondini es un neonazi fanático, y el esoterismo nazi tiene una fijación desde siempre con lo que es la mitología hinduista, porque en realidad es mitología aria, son los arios los que llegan a la India e imponen sus deidades a los pueblos indios nativos de ese lugar. El gnosticismo moderno, y concretamente el gnosticismo de corte filonazi, es fanático de reivindicar figuras hinduistas, y parece ser el caso de Biondini, y no solo de él. Acá vemos a su hijo orgullosamente posando en una estatua del Buda, Siddhartha Gautama. La esposa de Biondini no lleva un crucifijo colgado, sino que lleva una flor de loto blanco, símbolo muy usado por el esoterismo oriental y símbolo adoptado por la rama femenina del partido de Biondini. Biondini dice mucho ser antisistema, pero en primer lugar el sistema le legalizó un partido, el sistema lo financia y le permite participar de todas las elecciones, pero además Biondini en el año 2020, cuando realmente había que demostrar ser, aunque sea un poquito, antisistema, demostró ser un total colaboracionista del aparato estatal, apoyando a Alberto Fernández. ¿Y crees que las medidas que ha tomado el presidente Fernández han sido las correctas? Las medidas que está tomando Alberto son las medidas que planteamos desde el nacionalismo en el tema del aislamiento, en el tema del cierre de fronteras, en el tema de tratar de, evidentemente, constituir una base sanitaria. Muy raro este antisistemismo, pero volviendo a la cuestión espiritual, es llamativo que Biondini ya desde su apodo esté ligado a cierto esoterismo neonazi, y además de eso es apoyado por ejemplo por el movimiento veganista boliviano, y es entrevistado por una mujer llamada Cano, la cual lidera el movimiento boliviano este. Esta secta boliviana, por si no la conocen, es una secta abiertamente gnóstica. Ellos dicen ser los guardianes de la sabiduría hiperbórea, dicen que los bolivianos del altiplano son vikingos espirituales y bueno, predican muchos otros delirios que no vienen al caso ahora. Pero lo importante es que estos son militantes de Biondini y tienen sus seguidores acá en Argentina, aunque parezca loco. En este sector más abiertamente neonazi del nacionalismo argentino hay un factor hereje gnóstico terrible. Por ejemplo, uno de los referentes intelectuales más conocidos del ambiente nacionalista es un sujeto llamado Lucas Carena, un tipo que escribió un libro llamado Jesucristo Príncipe Hiperbóreo y que adhiere a toda la locura gnóstica de la sabiduría hiperbórea que escribió un loco psiquiátrico llamado Luis Felipe Moyano, el cual según su madre era mitad aborigen y mitad alienígena, literalmente.
Lucas Carena junto con Pablo Davoli tienen un programa más o menos conocido en este ámbito que se llama La Brújula, desde el cual difundieron muchas líneas de pensamiento que van en esta línea gnóstica que nada tiene que ver con la religión católica tradicional de la patria hispanoamericana. Pero el hecho de que el nacionalismo tenga estas corrientes raras es una muestra de que el nacionalismo moderno argentino está totalmente a la deriva y cualquiera se puede apropiar de esta bandera. Y ojo con esto, porque hay un factor que los une a todos estos y es el factor de la nueva tendencia de la cuarta teoría política de Alexander Dugin. Alexander Dugin, en resumidas cuentas, es una especie de López Rega versión ruso. Es un tipo que se dedicó al satanismo, a la magia del caos, al esoterismo nazi y siempre fue profundamente antiliberal, y actualmente desarrolló una teoría basada, según él, en el platonismo original y en una visión supuestamente superadora del capitalismo, el marxismo, el fascismo o las terceras posiciones. Este es un personaje muy turbio y acá en Argentina, cuando llegó al país, fue recibido con los brazos abiertos por el canal TLV1 del doctor Juan Manuel Soaje Pinto, que por cierto, su hermano se quiso agarrar a piñas en su momento con Guillermo Moreno cuando disputaban un juicio por la causa Papel Prensa, donde Soaje Pinto defendía al grupo Clarín. Muy raro que esta familia esté involucrada nada más y nada menos que con el grupo Clarín, uno de los conglomerados más sinárquicos, podemos decirles, y más poderosos del país. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Dugin, además de ser recibido como un rey en el canal TLV1, fue recibido nada más y nada menos que en la CGT junto con el intelectual nacionalista Alberto Vuela. También se reunió con el cristiano hiperbóreo Lucas Carena y fue citado en entrevistas televisivas por Guillermo Moreno, y es abiertamente reivindicado también por el otro tipo, Martín Ayerbe. O sea, que el nacionalismo argentino, además de tener en sus filas a gente comunista, promotores de la teología de la liberación, ricardianos sionistas de inclusión, reencarnaciones de deidades hinduistas, hippies New Age, herejes gnósticos hiperbóreos, todo este combo esquizofrénico, también se le suma ahora un ruso esoterista con delirios místicos y su cuarta teoría política. En fin, para terminar voy a decir mi apreciación personal ante todo esto. Yo aproximadamente hasta el año 2020 era el típico nacionalista que seguía la línea San Martín, Rosas, Perón, creía en eso del socialismo nacional de tercera posición y otras cosas. Para bien o para mal, yo creo que para bien, mi visión en muchas cosas cambió a medida que fui profundizando más en algunas cosas, y hoy pienso sinceramente que no hay que adherirse a ninguna ideología política, y mucho menos ser un fanático dogmático. Ustedes piensen lo siguiente: cuando una persona adopta una ideología, adquiere una identidad, pero paga con su personalidad. Por eso hay fanáticos que se aferran tanto a ideologías que al fin y al cabo son mundanas, son pasajeras, son efímeras. Sin embargo, hay gente que literalmente se desvive por dogmas políticos. Hay gente que es capaz de matarte si cuestionas su sistema de creencias. Entonces, bueno, mi recomendación es que no sean ese tipo de personas. En fin, hasta acá llegó este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.